queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios tenemos una nueva lección para presentarle. Prácticamente seguimos el tema del amor fraternal, pero es parte número 3. Vamos a ver muchos temas nuevos y algunas que se han repetido de otras lecciones. Sin embargo, seguimos con el tema general de este trimestre, que significa que estudiamos el amor fraternal, la ética eclesiástica y la comprensión que debemos tener en nuestra vida práctica y la revelación del carácter de Cristo en el amor y nuestras relaciones fraternales. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Y antes de empezar nuestra lección, nos gustaría empezar con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Seguimos con la estructura de nuestra lección, amor fraternal. Tenemos un maravilloso testimonio con una introducción y seguimos con la primera subtítulo, la única fuente de amor. Esta lección, que como yo mencioné, tiene algunas preguntas que parecen repetitivas porque fueron mencionadas en lecciones anteriores. Sin embargo, podemos enfocar esas preguntas de un punto de vista diferente y podemos lograr el beneficio más grande para el público en nuestra visita en la escuela sabática. Seguimos más adelante con el otro subtítulo, que es lidiando con las ofensas y la debilidad. Debemos entender que esta tercera lección del amor fraternal tiene su propósito principal de revelar cómo podemos nosotros entender de una forma práctica si tenemos el amor de Dios en nosotros o no. También debemos entender qué es la diferencia del amor de Dios y un amor humana, o una simpatía humana que podemos revelar también y otras formas en nuestra vida. Debemos entender especialmente qué es el amor de Dios, cómo puedo yo saber si yo tengo ese amor de Dios o todavía me falta. Aquí es el otro subtítulo, otros indicios de amor de Dios en nosotros, y aquí tenemos las últimas 3 preguntas que prácticamente hace o concentra, vamos a decir, en sí casi todo el tema de las últimas 3 lecciones. Con ayuda de Dios vamos a seguir nuestro estudio y gocemos también los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. Vamos a regresar a la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿cuál es la fuente del amor y quién plantó la semilla del amor en el hombre? Esa pregunta es especialmente importante para nosotros porque nosotros como seres caídos no tenemos el amor de Dios en nosotros. Tenemos una ausencia del amor de Dios, una ausencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué forma podemos hablar que el amor de Dios puede morar en nosotros y en qué circunstancias? De acuerdo a la cita de 1 de Juan 4:10, el amor no lo poseemos en una forma natural tras la caída, de acuerdo a Génesis capítulo 3. Sin embargo, Dios toma la iniciativa no solamente para restaurarnos y salvarnos de nuevo, sino para que seamos recreados de nuevo también a su imagen y semejanza. Y por esa razón, el amor se desarrolla en nosotros porque Dios nos lo da y porque Él nos da el ejemplo de ese mismo amor en nuestra experiencia y en nuestra realidad diaria. Este efecto de transferencia implica una adición en nuestra relación con Dios
que se convierte en una entrega de ese mismo amor que Él nos da a través de el servicio y la separación del mal. De nuevo tenemos dos contrastes, tenemos el amor y tenemos el pecado. Tenemos el originador de la semilla del amor, que es Dios, el originador de la semilla del pecado, que es Satanás. Pero Dios no solamente toma la iniciativa, sino que va todavía más allá. Él establece el puente que conecta, establece a Cristo como la propiciación, el intermediario, para que este vínculo de amor permanezca, se restablezca y fortalezca sistemáticamente en la experiencia humana a fin de rechazar de nosotros la tendencia a la desobediencia, al mal y a la práctica del pecado. Muchas gracias, Rachel. Muy interesante esta primera pregunta. Al contemplar a Cristo nos detenemos en la orilla de un amor inconmensurable. Interesante es que ¿qué es el amor? ¿Cómo podemos entender, si podemos hacer una definición del amor de Dios, de agape? Podemos entender que es prácticamente la ausencia absoluta del egoísmo. Y eso es que encontramos en Jesús, eso es que encontramos en Dios. Dios está compartiendo con nosotros no solo su carácter, no solo la salvación, no solo ofrece su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, como un sacrificio, pero Él también ofrece su naturaleza divina a nosotros. Podemos, si vencemos, podemos hasta sentarnos, dice Jesús, si quedan fieles hasta el fin, sentaréis en mi trono, como yo también vencí y voy a sentar en el trono de mi Padre. Así que entendemos que la ausencia de egoísmo es absoluta en Dios. Y si nosotros llegamos a esta ausencia del egoísmo, podemos entonces en amor combinarnos y compartir, no solo con Dios, pero también con nuestros semejantes. Vamos a seguir adelante a ver qué más podemos aprender de esta lección. Por lo tanto, cuando se es capaz de amar a otros, cuando podemos ser capaces de amar a otros, ¿qué debe suceder? ¿Qué experiencia debemos tener o qué conocimiento debemos obtener y qué calidades debemos tener para que podamos revelar este amor absoluto o esta ausencia del egoísmo? Generalmente apreciamos o amamos aquello que podemos ver, tocar, sentir, experimentar, hacer nuestro. Y conociendo al Señor nuestra naturaleza, en 1 de Juan 4:12 se confirma este mismo principio. Veamos por favor las citas, porque nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Bien, aquí tenemos una serie de elementos que son correlativos y van escalonando el proceso progresivo del desarrollo espiritual y la germinación y la floración de la semilla del amor de Dios en nuestros corazones. Es decir, al gustar, experimentar el perdón, la salvación, la misericordia y la bondad de Dios en nuestras vidas, cuando realmente lo valoramos en una forma espontánea, natural, suave, realmente bondadosa, se cierne, se desdobla esa misma experiencia en nuestra relación con los demás. Y de esa manera nosotros confirmamos la realidad de la experiencia del amor
realizada con Dios. Es un acto de perfeccionamiento, no solo por sentirlo y poseerlo, sino por practicarlo y transmitirlo. Ahora, este círculo de recibir y dar, de experimentar y transferir, se demuestra además en una forma visible y tangible a través de la obediencia. La obediencia es un elemento que revela en forma abierta el amor que nos une hacia una idea, un principio, y en este caso a Dios mismo. Es decir, el Señor declara: el que guarda mi palabra, el amor de Dios se perfecciona. Así que tenemos dos niveles claros de perfeccionamiento. Uno, a través de la práctica del amor de Dios revelado en otros. El segundo nivel, que es paralelo obviamente de ese mismo perfeccionamiento, es la obediencia a los principios de Dios en nuestra sociedad, en cuanto a nuestros semejantes, en nuestra propia vida. Y entonces demostramos que estamos en Dios, que nuestra relación con Él no es pasajera, superficial o ocasional, sino que es permanente, creciente y progresiva. Muchas gracias, Raquel. Es interesante este tema, también muy interesante ese versículo que dice: nadie ha visto a Dios. Y la única forma, o la forma que aquí se propone, cómo podemos ver Dios y cómo podemos experimentar a Dios, es mostrar amor a nuestros hermanos, o mostrar amistad. Por la amistad podemos revelar la presencia de Dios, y por eso también San Juan en capítulo 17 dice que la señal que somos discípulos suyos es este amor, y por eso es tan importante comprender esa lección y ponerla en práctica en nuestra vida. Vamos a ver la pregunta número 3. En caso de ofensa o maltrato, ¿cómo responde el amor divino? Una pregunta semejante hemos tenido también las lecciones algunas semanas antes. Sin embargo, vamos a ver que aquí podemos ver este asunto de un punto diferente, y el punto diferente puede ser en este caso que ¿cómo entendemos si tengo el amor divino o no la tengo? Porque podemos ver que en el comportamiento de Cristo podemos ver diferentes formas de reacciones. Por ejemplo, si la verdad fue atacada por los fariseos, Jesús no se dejaba y decía: bueno, hay que ser amable uno con otro y déjalo que predican el error. En contrario, él defendía la verdad, defendía a los pobres, defendía a los pecadores por los fariseos. Y cuando el templo fue prácticamente infligido por la transgresión de los vendedores, entonces Jesús lo echó afuera de una forma muy agresiva, y de esa misma forma nosotros podemos defender la verdad, podemos defender la iglesia, o debemos defender la iglesia, los creyentes de la iglesia, los miembros de la iglesia, las propiedades de la iglesia, con todos los métodos pacíficos que podemos encontrar. Pero cuando se trata de mi ofensa personal, cuando mi orgullo está herido, cuando mi interés personal está infligido, entonces cuando se produce un dolor personal en que nosotros debemos seguir el consejo de nuestro Señor. ¿Qué dice aquí la Biblia, Raquel? Sabemos que el mal y el bien no pueden mezclarse, ni están en relación. Por lo tanto, nosotros debemos tratar de la misma manera que Dios nos trata a nosotros. A pesar de ser desobedientes y no merecer el bien, a pesar de nuestra acción impía,
el Señor nos demostró su amor y nos dio el bien. Y esto es lo que nos restauró, esto es lo que nos atrajo a Él por esos tiernos lazos de amor y lo que hizo que en nosotros se produjera una nueva perspectiva de vida. Por lo tanto, Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Así que el primer principio que debemos entender es, si alguien nos hace mal, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, actuar, comportarnos, hablar, pensar o decir lo mismo o peor. Entonces, ¿qué opción tenemos? Hacer lo bueno, hacer lo que es correcto. Dios nos ha dado su palabra, el espíritu de profecía y su ejemplo personal durante su ministerio y vida en esta tierra, para que sepamos cuál es la motivación y de acuerdo a qué principios debemos orientar nuestra vida. Así que el mal se vence con el bien. Y de esta manera alcanzamos dos objetivos fundamentales. Uno, romper la cadena o el círculo de la práctica del mal. Dos, potenciar el bien en el otro individuo y perfeccionarlo en nosotros mismos por la obra del amor que Dios hace en nosotros. Es importante entender que el dolor que sentimos cuando estamos ofendidos prácticamente es producido por el orgullo, es producido por la naturaleza caída que está en nosotros. Si nosotros tenemos el amor de Cristo, no es que vamos a superarlo, no es que vamos a tener solo una otra diferente actitud, pero no vamos a sentir el dolor, no vamos a sentirnos ofendidos. Si alguien nos ofende prácticamente o dice algo negativo de parte de nosotros, vamos a sentirnos hasta agradecidos porque tenemos una otra oportunidad de analizar nuestro comportamiento, de analizar mi carácter y ver si es verdad esta forma negativa en que me están acusando. También si la persona está mintiendo o está acusándonos cosas que nosotros no hicimos, no tenemos ninguna razón a ser preocupados porque sabemos que Jesús tiene en sus manos todo y puede deshacer las mentiras de los enemigos. Si nosotros tenemos confianza no en nuestra justicia, pero en la justicia de Cristo, entonces no tenemos ningún problema con algunas acusaciones o ofensas, porque todas las ofensas debían ser dirigidas entonces en el Salvador que me ha salvado y en la justicia que Él me está imputando y no a mi persona personal. Así que es muy importante de punto de vista en que nosotros podemos ver las cosas, y cuando Dios está con nosotros y su Espíritu está con nosotros, también tenemos una perspectiva de la vida totalmente diferente. Seguimos con la próxima pregunta 4. Al enfrentar los defectos de otros, ¿qué actitud tendremos si el amor de Dios está en nosotros? La pregunta número 3 hablaba de los errores o de las acusaciones o ofensas que yo puedo recibir. Pero ¿qué sucedería si yo no soy ofendido, pero yo estoy observando una debilidad en algunos de mis hermanos en la iglesia, o quizá una debilidad en mi lugar de trabajo? ¿Cómo debemos reaccionar en este caso? Ambas preguntas son complementarias, establecen el mismo principio aunque las situaciones sean diferentes. Es decir, en la pregunta 3 se nos habla de la recepción de ofensas, cómo reaccionar. En la 4 se nos habla de los pecados o las faltas que otros hacen, ofendiendo a Dios o ofendiendo a su vez a terceras personas o a sí mismos.
como decía anteriormente, el principio es el mismo. El que regula las relaciones con las personas, sean ellas pecando contra sí mismas o contra los demás. La misericordia, el amor, el acto puro de sabiduría en la relación humana, la amabilidad, la benignidad y sobre todo la honestidad y transparencia en el trato, son elementos que han regenerado nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y exactamente la misma receta es aplicable para obtener el mismo resultado en el corazón de cada individuo. Precisamente cuando estamos humillados por el pecado cometido, cuando sentimos la decepción, la humillación de estar caídos y vencidos por el mal, es precisamente entonces cuando se necesita una mano extendida, una ayuda sincera, un apoyo basado en la misericordia y en la bondad, una palabra de esperanza y de ánimo para sobreponerse. No se trata de tolerar el mal bajo ninguna circunstancia, no se trata de justificarlo, pero sí de expresarlo y favorecer los elementos que nos permiten ayudar a otros a vencer sus pecados y faltas, igual que con nosotros mismos. Es por la misericordia y la paciencia de Dios que no hemos sido consumidos, porque el amor de Dios en nosotros genera y debe producir esos mismos valores en otros, en situaciones similares a las nuestras. Muchas gracias, Raquel. Aquí los testimonios y los versículos también mencionan el carácter de Cristo y cómo Jesús reacciona en el caso de, no en el caso, pero cuando Él, conociendo nuestros errores, conociendo nuestras debilidades, en el pasado y también conociendo los que vamos a cometer en el futuro, ¿qué reacción tiene? Él sigue compartiendo con todos su amor, Él sigue compartiendo con todos su poder, sus dones del Espíritu Santo. Recordémonos que los discípulos obtenían los dones espirituales y el Espíritu Santo antes que tenían la oportunidad de convertirse. Judas, por ejemplo, él fue parte de esta misión con los 70, cuando regresando feliz decían: mira, hasta los demonios no obedecen. Pedro todavía no fue convertido porque él no se identificó con el Señor y negó su nombre, y Jesús le dijo: bueno, un día cuando te convertes, apoya a tus hermanos. Debemos entender que Dios en su amor es tan flexible y es tan misericordioso que Él comparta sus poderes, Él comparta sus dones, Él comparta todo que Él tiene, comparta su misericordia, su perdón, en momentos cuando nosotros no hemos llegado a todavía a ninguna perfección. Por eso nosotros en la misma manera debemos ser misericordiosos, flexibles a comprender a nuestros hermanos y ayudarle para que ellos puedan levantarse y continuar la lucha de la santificación. Seguimos más adelante y vamos a ver la pregunta número 5. ¿Qué debería hacerse cuando alguien practica el pecado y se aferra a una actitud inapropiada? Si la pregunta número 4 hablaba de error, ahora la pregunta número 5 habla de un pecado. Y debemos hacer alguna diferencia de algunos pecados y otros, pero vamos a escuchar qué piensas en relación con esos versículos de Proverbios y Gálatas capítulo 6 y primero del Tesalonios. Estas tres citas, uno del Antiguo y dos del Nuevo,
nos permiten tener una perspectiva más amplia de la temática que estamos tratando. Es decir, cuando una persona abiertamente ofende la verdad y transgrede la ley de Dios, se requiere una interferencia, es decir, eso no puede pasar desapercibido ni puede ser tolerado, pues seríamos entonces copartícipes de esa misma acción. Ahora, en el momento en que nosotros debemos amonestar a esa persona, hay un principio inicial que debe motivarnos, es la restauración espiritual. Lo cual quiere decir que el modo en que hablemos, el tono de voz que usemos, la actitud que demostramos, los principios que manejamos, el acercamiento que promovemos y la influencia que irradiamos, tienen el propósito de comunicar mansedumbre, paz, comprensión, ya que deseamos que la persona pueda ser victoriosa la próxima vez. Y para eso necesita ser restaurada, necesita ser levantada, necesita la experiencia del perdón. Tiene que pasar por el proceso de la confesión, el arrepentimiento y el apartamiento del mal. Debe aceptar las consecuencias de su falta. En ningún momento debe justificar o excusar el comportamiento incorrecto. Pero en toda circunstancia debe sentir el apoyo, la cercanía, la misericordia, la mano extendida, la bondad y el amor por cada uno, de parte de cada uno de nosotros. Pues este principio de soportar al débil, de apoyar al que está en el proceso de mejoría y de crecimiento espiritual, debe ser una constante en nuestra experiencia, ya que es la nuestra también. Y de esta manera fortalecemos a nuestro hermano y hermana y permanecemos en el amor de Dios. Muchas gracias, Raquel. Es interesante aquí el segundo testimonio. Me gustaría revelarlo aquí en la pantalla, que dice: no le avergüences exponiendo su falta a otros, ni deshonres a Cristo haciendo público el pecado o error que quien lleva su nombre. Es increíble, claro, este testimonio, y creo que no necesita mucho comentario. Sin embargo, debemos entender que hay diferentes tipos de pecado. Vamos a poner solo una característica más evitable o visible. Son los pecados abiertos y los pecados escondidos. Hay pecados que fueron conocidos por muchos o se hicieron públicos, hasta quizás se publicaron por internet o por los periódicos. Entonces esos pecados no pueden ser tratados de esa manera como aquí el deseo de toda la gente no está recomendando. Esos pecados la Iglesia está obligada a juzgar, a tomar una decisión severa, una decisión en acuerdo de los principios bíblicos y los testimonios. En contrario, cuando es un error o un pecado que solo yo y la persona lo conoce, entonces es cuando este consejo es sumamente importante. Yo no necesito, el amor de Dios no necesita, no se alegra en publicando los pecados de los hermanos. En contrario, se alegra cuando una reformación, una restauración puede suceder. ¿Y de qué forma nosotros hablamos de una restauración? ¿De qué forma Jesús hizo una restauración en nosotros? Atrayéndonos con su amor y con su perdón. Jesús podía y puede en cualquier momento acusarnos a todas las transgresiones, a todos los pecados que tenemos, y seguro puede, como Él sabe todo,
puede hacerlo más eficaz que cualquiera de nosotros. Sin embargo, Él no lo hace. En contrario, Él deja al Espíritu Santo que trabaja en nuestra conciencia, pero Él mismo nos atrae con su amor y con su perdón. Exactamente, nosotros debemos atraer el pecador con nuestro perdón, con nuestra comprensión, y en lo mismo tiempo no dejar la persona en tinieblas, pero explicarle bien las consecuencias, qué terrible es el pecado y la causa y el efecto si este pecado no está vencido. Seguimos más adelante con la pregunta número 6. ¿Qué instrucción se da para evitar causar de nuestro semejante vacile en la fe? ¿En qué forma podemos evitar no solo que ayudar a reformar mi hermano, pero también en este caso, en qué forma puedo ayudar para fortalecer su fe? Todo lo que nosotros hacemos, decimos o el modo en que nosotros tratamos tiene un impacto sobre nuestro medio ambiente y con todas las personas que de alguna manera nos relacionamos. Por lo tanto, debemos ser claramente conscientes del tipo de influencia que ejercemos, de la modalidad de comportamiento que demostramos, ya que la vivencia o la práctica de la verdad o la ausencia de esta tiene un efecto. Muchas personas dicen, bueno, lo hago solo para mí. Bueno, debemos disentir con esta declaración de acuerdo a los principios bíblicos. Somos guardas de nuestro hermano. Y lo hemos estudiado repetidamente en las lecciones pasadas. Por lo tanto, el primer elemento es no juzgar. Nuestra capacidad es tan limitada que obviamente solo podemos analizar aquellas evidencias o pruebas que son tangibles y visibles ante nosotros. Sin embargo, hay todo un contexto, un mundo circunstancial y real que ha motivado o provocado una situación específica, lo cual nos debe llevar a ser extremadamente cuidadosos y sensibles en el proceso de analizar nuestro comportamiento, ya que bajo ninguna circunstancia debemos ser un tropiezo por nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras palabras, para que otro pueda tener una ocasión de caída o de tropiezo. Y es muy interesante la cita de 1 Corintios 10:32, porque de algún modo coloca tres niveles de relaciones humanas importantes. Una es con aquellos que son más cercanos a nosotros ideológicamente o por contexto religioso o principios bíblicos. Aquí se nos dice no seas tropiezo a los judíos. Después se nos habla de los gentiles, es decir, de la esfera más extensa de las amistades, los conocidos y las relaciones diversas que mantenemos por el trabajo, el estudio, el vecindario, etc. Y ahora sí, en un círculo que implica otro grupo humano, es precisamente la comunidad de la Iglesia de Dios. En otras palabras, todo ser humano es impactado por nuestras palabras, acciones y trato. Y de ello debemos ser conscientes y como tal debemos rogar la dirección de Dios para que nuestro comportamiento sea de bendición, sea de mejora y sea positivo hacia el bien hacer de otras personas. Muchas gracias, Raquel. Aquí tenemos también una pregunta bien interesante. ¿Podemos juzgar o no podemos juzgar?
el versículo dice que no debemos juzgar. Obviamente debemos recordarnos un otro versículo donde el apóstol Pablo dice que debemos juzgar porque hasta ángeles vamos a juzgar un día. Entonces, ¿cómo entendemos eso que debemos y no debemos juzgar? Es que la iglesia de Dios debe exercer un juicio. La iglesia de Dios debe definir claramente qué es lo bueno, qué es lo malo, y entonces juzgar qué es lo que es de Dios y qué es que no es de Dios, qué es puro y qué es impuro, qué es santo y qué no es santo. Y tenemos hasta el libro de los jueces de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se dirigía por jueces. Dios necesitaba alguien que da un juicio correcto, recto en el pueblo de Dios. Y de esa manera funciona también la iglesia. La iglesia debe juzgar. Lamentablemente el juicio de la iglesia no siempre es correcto, porque la iglesia depende de los testigos y bueno, no todos los pecados, no todo está revelado, entonces muchas veces el juicio de la iglesia no es perfecto. Pero Dios no espera que la iglesia haga un juicio perfecto. La iglesia debe dar un juicio en acuerdo de la fe, en acuerdo de la palabra de Dios, en acuerdo de las decisiones que se han tomado, porque de esa forma funciona la organización, la iglesia organizada como Dios la organizó en el tiempo de sus apóstoles. Pero en forma personal nosotros muy difícil podemos juzgar, porque muchas veces nuestro orgullo sobrepasa nuestra mente, entonces todo está dirigido por motivos terribles. Muchas veces nosotros influenciamos al mal nuestros hermanos. Si por ejemplo nosotros nos comportamos mal, nos comportamos agresivamente, herimos a nuestros hermanos, obviamente vamos a cosechar una forma semejante en nuestro comportamiento. Entonces muchas veces los motivos de un mal comportamiento, de una transgresión o una tentación, puede ser en mi comportamiento, en la forma como yo he hablado, en la forma como yo me he comportado. Por eso es muy importante no juzgar, pero debemos evitar la forma especialmente de hacer estropear a mi hermano que se vacile o que se calle, que se aparta de la verdad. Vamos a ver en la pregunta número 7 algún otro aspecto de este mismo tema. ¿Qué debería caracterizar las acciones y palabras en nuestro trato diario con otros? Vamos a ver en qué forma, si la pregunta número 6 habla de cómo no debemos comportarnos, en la pregunta número 7 dice cómo debemos comportarnos. ¿Qué consejo encontramos en el sabio Salomón y después en los otros consejos de los apóstoles? Bien, en estas tres citas es importante considerar que el primer requisito del lenguaje, la forma en que verbalizamos y nos conectamos en una forma pues muy audible y evidente con nuestros semejantes, debe ser palabras con gracia. Es decir, deben incluir amor y misericordia. Deben tener un toque humano, tienen que estar sazonadas con sal. Recordemos que los sacrificios debían seguir el principio del pacto de sal, y el sal tiene el objetivo de la preservación y también de la saborización. Así que cuando tenemos que hablar con alguien y debemos expresarnos en palabras o con hechos, debemos incluir la gracia, la misericordia y el amor, y además el tacto humano y la sensibilidad ponderada que tiene un efecto placentero y agradable a la vida de los demás. Debemos incluir sabiduría y conocimiento,
debemos reflexionar sobre nuestras palabras, debemos sopesar nuestras expresiones, ya que son el resultado de los valores, principios y emociones que se encuentran en nuestro interior y que también van a revelar el nivel de santificación que Dios está realizando en nosotros. La forma en que demostramos respeto, consideración hacia otros se da porque también demostramos respeto, consideración hacia Dios mismo, en función de la verdad y de los principios que representamos. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es aquí ese proverbio de Salomón que habla del sabio y habla del necio. ¿Por qué el necio arruina su propia vida? Porque sus palabras y su comportamiento está dirigido por el orgullo, por su necedad, por su confianza propia. Y eso es que sucede muchas veces cuando nosotros no consideramos el carácter de Cristo, no consideramos la influencia del Espíritu Santo. Nuestras palabras y nuestra acción reflejan como un espejo. Si yo miro un espejo y sonríe el espejo obviamente también debía reflejar de una manera una sonrisa. Pero si yo tengo una cara agria, obviamente el espejo no me puede mostrar algo diferente. Y de una manera semejante funcionan nuestras relaciones sociales. Si nosotros somos graciosos, amables con la gente, entonces ellos también sonríen, ellos también son amables con nosotros. Y esa es una forma de influencia espiritual, una influencia al bien, y eso la iglesia debe tener este poder. Los miembros de la iglesia debemos tener este poder. La gente debe entender en la expresión de nuestras caras, de nuestros comportamientos, que sabemos que es gracia, sabemos que es amor, sabemos que es el amor divino, que somos perdonados, que todos nuestros problemas fueron resueltos por Jesús. Entonces somos personas felices. Entonces esa felicidad es es sumamente atractiva. Es como un magnet que está atrayendo la atención de las personas para conocer más de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Tenemos algunas lecciones maravillosas y con ayuda de Dios podemos estudiarlos este fin de semana, este sábado, y seguimos más adelante con ayuda de Dios también en la próxima semana. Amén.